Hola, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Edición Estados Unidos. Como os contamos en algún vídeo anterior, seguimos de vacaciones en los Estados Unidos y queríamos aprovechar este viaje para leeros algunos de los grandes autores de la literatura norteamericana, sobre todo del siglo XX, y uno de los casos sin dudas es el de Flannery O'Connor. Flannery O'Connor fue una autora de Georgia, del sur de los Estados Unidos, muy identificada con lo que se dio a llamar el gótico sureño, una corriente en la que destacaban sobre todo ella, Eudora Welty, Katherine Ann Porter y sobre todo William Faulkner, que fue ganador del premio Nobel. Flannery O'Connor murió muy joven, ella siempre tuvo problemas de salud, con lo cual murió antes de cumplir los 40 años, por lo que su obra es bastante breve, solo dejó publicadas 2 novelas y 32 relatos. Esos relatos fueron publicados en vida en 2 colecciones de relatos, y también hay unos relatos previos que ya escribió como tesis de su máster de escritura creativa que hizo en la Universidad de Iowa. Como os contamos siempre con respecto a los escritores norteamericanos de mediados del siglo XX, pues se ganaban mucho la vida publicando relatos en revistas literarias que les pagaban bastante bien por su trabajo, mientras ellos a lo mejor trabajaban durante años en alguna novela o también en colecciones de relatos. Este en concreto que os vamos a leer hoy se titula Un encuentro tardío con el enemigo y se publicó en Harper's Bazaar, en concreto en el volumen 87, que fue en septiembre de 1953. Y es uno de los relatos que también forman parte de la colección Un hombre bueno es difícil de encontrar, que es lo que sería su cuento más conocido. Bueno, yo creo que ya sin más vamos a leerlo a 2 voces. Vamos a leeros entonces Un encuentro tardío con el enemigo. El general Sash tenía 104 años. Vivía con su nieta, Sally Poker Sash, que tenía 62, y rezaba de rodillas todas las noches rogando que él viviera hasta el día de su graduación. Al general le importaba un bledo la graduación, pero jamás había dudado que viviría hasta ese día. Vivir había llegado a ser una costumbre tan arraigada en él que no podía concebir ninguna otra situación. Una ceremonia de graduación no era algo que le pareciera particularmente divertido, a pesar de que, como ella le había dicho, él tuviera que sentarse en el escenario con su uniforme. Le había explicado que habría una larga procesión de profesores y estudiantes con togas, pero que no habría nada que pudiera competir con su uniforme. Esto él lo sabía muy bien, sin necesidad de que ella se lo dijera, y en cuanto a la maldita procesión, podía muy bien ir al infierno y volver sin que a él le hiciera el menor efecto. Le gustaban los desfiles con carrozas llenas de Miss América y Miss Daytona Beach y Miss Queen Cotton Products. Le traían sin cuidado las procesiones, y para él una procesión de maestros era tan mortalmente aburrida como la laguna Estigia. Sin embargo, estaba dispuesto a sentarse en el escenario con su uniforme para que lo pudieran admirar. Sally Poker no estaba tan segura de que viviera hasta el día de la graduación. Hacía 5 años que no notaba ningún cambio perceptible en él, pero presentía que podían arrebatarle su triunfo final, porque era algo que le sucedía muy a menudo. Hacía 20 años que asistía regularmente a los cursos de verano, porque cuando empezó a enseñar no había nada parecido a un título. En aquellos tiempos, decía ella, todo era normal, pero nada era normal desde que cumplió los 16 años, y los últimos 20 veranos, cuando debería haber estado descansando, había tenido que coger un baúl e ir, bajo un calor sofocante, a la Facultad de Magisterio, y a pesar de que cuando regresaba en el otoño siempre enseñaba justo de la manera en que le habían enseñado que no debía hacerlo, esta era una venganza muy leve que no satisfacía su sentido de la justicia. Quería que el general asistiera a su graduación, porque quería demostrar lo que ella representaba, o como solía decir, lo que tenía detrás, y no tenían detrás los otros. Estos otros no eran nadie en especial, eran todos los advenedizos que habían puesto el mundo patas arriba y perturbado las formas de vida decentes. Tenía la intención de subir a esa plataforma en agosto, con el general sentado detrás en su silla de ruedas, en el escenario, y mantener la frente bien alta como si les dijera: miradlo, miradlo, mi sangre, viles advenedizos, anciano glorioso e íntegro que defiende las viejas tradiciones, dignidad, honor, coraje, miradlo. Una noche había gritado en sueños: miradlo, miradlo, y al volver la cabeza lo había encontrado en su silla de ruedas, con una expresión terrible en el rostro y sin más atuendo que la gorra de general. Se despertó y no pudo volver a dormir en toda la noche. Por su parte, el general no habría consentido siquiera en asistir a la graduación si ella no le hubiera prometido que se ocuparía de que se sentara en el escenario. Le gustaba sentarse en cualquier escenario, consideraba que todavía era un hombre muy apuesto.
En la época en que podía ponerse en pie, medía 1,93 m. Tenía el pelo cano y largo hasta los hombros y no usaba dientes porque pensaba que su perfil era más llamativo sin ellos. Cuando se ponía el uniforme de gala de general, sabía perfectamente que no había en ninguna parte quien se le pudiera comparar. No era el mismo uniforme que había llevado en la guerra entre los estados. En realidad, no había sido general en esa guerra. Probablemente había sido soldado raso, no recordaba lo que había sido. De hecho, no se acordaba para nada de esa guerra. Era como sus pies, que ahora colgaban marchitos al final de él sin que lo sintiera, cubiertos con la manta azul grisáceo que Sally Poker había tejido cuando era una niña. No recordaba la guerra entre Estados Unidos y España en la que había perdido un hijo. Ni siquiera se acordaba de su hijo. Le traía sin cuidado la historia porque esperaba no volver a verla jamás. En su cerebro la historia estaba relacionada con procesiones y la vida con desfiles, y a él le gustaban los desfiles. La gente siempre le preguntaba si recordaba esto o aquello, una monótona y negra procesión de preguntas sobre el pasado. Había un solo acontecimiento del pasado que tenía alguna relevancia para él y del que le interesaba hablar. Había ocurrido 12 años atrás, cuando recibió el uniforme de general y acudió al estreno. Fue en ese estreno que hicieron en Atlanta, explicaba a los visitantes sentado en el porche. Rodeado de chicas hermosas. No era uno de esos actos locales, nada de eso. Escuchar, fue un gran acontecimiento, y allí me pusieron en el mismo escenario. No faltaba de nada. Todo el mundo tenía que pagar $10 para entrar y vestir de gala. Yo llevaba este uniforme. Una muchacha hermosa me lo entregó esa tarde en la habitación del hotel. Era una suite del hotel y yo también estaba allí, papá, decía Sally Poker, guiñando un ojo a los visitantes. No estaba solo con una muchacha hermosa en una habitación de hotel. Bueno, habría sabido qué hacer, afirmaba el general con una expresión traviesa, y los visitantes lanzaban gritos y risotadas. Era de Hollywood, California, esa chica, continuaba. Era de Hollywood, California, y no tenía ningún papel en las películas. Allí tienen tantas chicas guapas que no necesitan que se llame a una extra y solo las usan para entregar cosas a la gente y que les saquen las fotos. Se fotografió conmigo. No, fueron 2 muchachas, una a cada lado, y yo en el medio con los brazos en sus cinturas y sus cinturas no eran más grandes que $10. Sally Poker lo interrumpía. Fue el señor Gobiski quien te entregó el uniforme, papá, y a mí me dio un ramillete precioso en un prendedor. De veras, ojalá lo hubieras visto. Estaba hecho con pétalos de gladiolo arrancados y pintados de dorado y vueltos a unir para que se parecieran a una rosa. Era precioso. Ojalá lo hubierais visto. Era tan grande como su cabeza, gruñía el general. Lo estaba contando yo. Me dieron este uniforme y me dieron también esta espada y me dijeron, ahora, general, esperamos que no declare una guerra contra nosotros. Solo queremos que vaya derecho al escenario cuando lo presentemos y conteste algunas preguntas. ¿Cree que lo podrá hacer? Creo que lo podré hacer, dije. Escucharme, yo hacía muchas cosas cuando vosotros no habíais nacido, y ellos lanzaron una carcajada. Fue el centro del espectáculo, decía Sally Poker. Pero a ella no le gustaba recordar el estreno, debido a lo que le había pasado en los pies. Se había comprado un vestido nuevo para la ocasión, un vestido negro y largo de noche, de crespón, con una hebilla con un diamante de imitación y un bolero, y unas sandalias plateadas, porque debía subir al escenario con él para evitar que se cayera. Lo habían preparado todo para ellos. Una limusina de verdad llegó a las 8 menos 10 para llevarlos al teatro. Los dejó ante la marquesina a la hora acordada, después de la llegada de las grandes estrellas, del director, del autor, del gobernador, del alcalde y de algunas estrellas de menor importancia. La policía controlaba el tráfico para que no hubiera embotellamientos y habían colocado cuerdas para impedir el acceso a la gente que no podía entrar. Toda la gente que no podía entrar los vio apearse de la limusina y avanzar hacia las luces. Luego atravesaron el vestíbulo rojo y dorado, y una acomodadora con una gorra de la Confederación y falda corta les condujo hasta sus asientos. El público ya estaba allí, y un grupo de las hijas de la Confederación Americana empezó a aplaudir cuando vio al general uniformado, y eso hizo que todo el mundo aplaudiera. Unas cuantas celebridades más llegaron después y luego se cerraron las puertas y se apagaron las luces. Un joven de cabello rubio y ondulado, que dijo representar a la industria cinematográfica, hizo su aparición y comenzó a presentar a todo el mundo, y cada uno de los que eran presentados se dirigía al escenario y decía lo contento que estaba de participar en tal acontecimiento. El general y su nieta estaban en el puesto 16 de la lista del programa. Fue presentado como el general Tennessee Flintrock Sachs del Ejército Confederado del Sur, a pesar de que Sally Poker había dicho al señor Gobiski que su nombre era George Borges Sachs,
y que solo había llegado a tener el rango de comandante. Lo ayudó a levantarse de la silla, pero le latía tanto el corazón que no sabía si ella misma podría llegar a la plataforma. El anciano caminó despacio por el pasillo con su fiera cabeza blanca bien erguida y el sombrero sobre el corazón. La orquesta empezó a tocar muy suavemente el himno de batalla de la Confederación y las hijas de la Confederación Americana se pusieron de pie en grupo y no volvieron a sentarse hasta que el general estuvo en el escenario. Cuando se situó en el centro, con Sally Poker justo detrás, guiándolo por el codo, la orquesta inició de pronto una estruendosa interpretación del himno de batalla y el anciano, con verdadera presencia escénica, hizo un vigoroso saludo temblequeante y quedó en posición de firmes hasta que desapareció el último sonido. Detrás de ellos, dos de las acomodadoras con gorras confederadas y faldas cortas sostenían, cruzadas, sendas banderas de la Unión y la Confederación. El general quedó en el centro exacto del foco que iluminaba una misteriosa porción en forma de luna de Sally Poker, con el ramillete, la hebilla con el diamante de imitación y una mano cerrada sobre un guante blanco y un pañuelo. El joven de cabellos rubios y ondulados entró en el círculo de luz y dijo que estaba contentísimo de tener allí esa noche, con ocasión de esa gran celebración, a alguien, dijo, que había luchado y vertido su sangre en batallas que muy pronto verían representadas con tanta valentía en la pantalla. Dígame, general, preguntó, ¿qué edad tiene usted? 92, vociferó el anciano. El joven dio la sensación de que para él eso era lo más impresionante que se había dicho en toda la velada. Damas y caballeros, dijo, tributemos al general el más caluroso de los aplausos. De inmediato sonó una ovación, y el joven indicó a Sally Poker con un movimiento del dedo que ahora debía llevar al anciano a su asiento para poder presentar a la siguiente celebridad, pero el general no había terminado. Se quedó inmóvil en el centro del foco, con el cuello hacia adelante, la boca apenas abierta y sus voraces ojos grises bebiendo el resplandor y el aplauso. Dio un fuerte empujón a la nieta con el codo. Como me mantengo tan joven, chilló, beso a todas las hermosas muchachas. Esto fue celebrado con un largo y ensordecedor aplauso espontáneo, y fue justo en ese instante cuando Sally Poker se miró los pies y descubrió que con la agitación de los preparativos para el evento se había olvidado de cambiarse los zapatos. Dos zapatones marrones de Girl Scout asomaban bajo el ruedo de su falda. Dio un tirón al general y casi salieron corriendo del escenario. Él estaba muy enojado porque no había tenido oportunidad de decir cuánto se alegraba de estar en esa celebración, y en el camino de regreso a los asientos continuó diciendo a viva voz: Estoy muy contento de estar aquí en el estreno, muy contento de estar con todas estas muchachas hermosas. Pero otro personaje estaba pasando por el pasillo y nadie le prestó atención. Durmió durante la película, farfullando con tono enfadado entre sueños. Desde entonces, su vida no había sido muy interesante. Ahora sus pies estaban totalmente exánimes, sus rodillas eran como bisagras viejas, los riñones funcionaban cuando les daba la gana, pero el corazón se empeñaba con terquedad en seguir latiendo. El pasado y el futuro eran lo mismo para él, uno olvidado y el otro no recordado. No tenía más nociones de la muerte que un gato. Todos los años, en el Día de la Memoria de los Confederados, lo arropaban y lo prestaban al Museo del Capitolio de la ciudad, donde quedaba expuesto de 1 a 4 en una sala con olor a cerrado repleta de viejas fotografías, viejos uniformes, vieja artillería y documentos históricos. Todo esto se conservaba con sumo cuidado en cajas de vitrina para que los niños no les pusieran las manos encima. Vestía su uniforme de general del estreno y permanecía sentado, con el entrecejo fruncido dentro de una parte acordonada. No había nada en él que indicase que estaba vivo, excepto algún que otro movimiento de sus grises ojos lechosos, pero una vez, cuando un niño atrevido le tocó la espalda, su brazo salió disparado y le dio un manotazo. En la primavera, cuando se abrían las casas viejas para las peregrinaciones, lo invitaban a vestir su uniforme y sentarse en algún sitio donde llamara la atención y diera cierto color a la escena. Algunas veces solo gruñía a los visitantes, otras contaba historias acerca del estreno y de las muchachas hermosas. Si se hubiera muerto antes de la graduación, pensó Sally Poker, ella también habría muerto. Al principio del curso de verano, aún antes de saber si iba a aprobar el examen, dijo al decano que su abuelo, el general Tennessee Flinton Sass de la Confederación, iría a la ceremonia de su graduación, que tenía 104 años de edad y la cabeza todavía tan clara como una campana. Los visitantes ilustres siempre eran bienvenidos, se podían sentar en el escenario y los presentaban al público. Sally habló con su sobrino, John Wesley Poker Sass, un Boy Scout, para que se hiciera cargo de la silla de ruedas del general.
Pensó en lo bonito que sería tener al anciano enfundado en su gris valiente y al chico en su caqui limpio, lo viejo y lo nuevo. Pensó apropiadamente a sus espaldas en el escenario cuando recibiera el título. Todo salió casi como había planeado. Durante el verano, mientras ella estaba en el colegio, el general se quedó con unos parientes y estos llevaron al anciano y a John Wesley, el Boy Scout, hasta la ceremonia. Un periodista fue al hotel donde se alojaban e hizo una fotografía al general con Sally Poker a un lado y John Wesley al otro. El general, a quien habían sacado fotos con muchachas hermosas, no le dio demasiada importancia. Se había olvidado de qué tipo de acontecimiento era al que iba a asistir, pero recordaba que iba a vestir el uniforme y a lucir la espada. La mañana de la graduación, Sally Poker tuvo que participar en la procesión académica para recibir el diploma en educación elemental y no pudo ocuparse personalmente de llevarlo hasta el estrado, pero John Wesley, un chico rubio y gordo de 10 años con cara de ejecutivo, le garantizó que se encargaría de todo. Sally fue al hotel vestida con la toga académica y le puso el uniforme al anciano. Era tan frágil como una araña disecada. ¿No estás emocionado, papá?, le preguntó. Yo me muero de emoción. Ponme la espada sobre el regazo, coño, replicó el anciano, donde brille. Ella la colocó y luego dio unos pasos atrás para mirarlo. Estás magnífico, le dijo. ¡Al carajo!, espetó el anciano, con un tono firme, lento y monótono, como si lo estuviera diciendo al ritmo de los latidos de su corazón. ¡Al carajo todas estas malditas cosas! Vamos, vamos, dijo ella, y se marchó alegremente para sumarse a la procesión. Los graduados estaban en fila detrás del edificio de ciencias y ella encontró su sitio justo cuando la fila comenzó a moverse. No había dormido mucho la noche anterior y cuando lo hizo soñó con la ceremonia. Murmuraba, ¿lo veis? ¿Lo veis? En sueños, pero siempre despertaba antes de volver la cabeza para mirarlo detrás de ella. Los graduados tenían que caminar 3 manzanas bajo un sol abrasador con sus togas de lana negra, y mientras andaba con lentitud e impasibilidad, pensaba que si alguien consideraba que en la procesión había algo digno de contemplar, solo tenía que esperar a ver al viejo general en su gris valiente y al limpio y joven Boy Scout llevando animoso la silla de ruedas por el escenario con el reflejo del sol en la espalda. Supuso que John Wesley ya debía de tener preparado al anciano detrás del escenario. La negra procesión recorrió las 2 primeras manzanas y comenzó a avanzar por el camino principal que llevaba al auditorio. Los visitantes estaban en el césped buscando a sus graduados. Los hombres echaban atrás el sombrero y se secaban la frente sudorosa, y las mujeres se levantaban un poco los vestidos en los hombros para evitar que se les pegara la espalda. Los graduados, con las pesadas togas, parecían arrojar con el sudor las últimas gotas de la ignorancia. El sol destellaba en los guardabarros de los automóviles, rebotaba en las columnas de los edificios y conducía los ojos de un punto luminoso a otro. Guió los de Sally Poker hacia la enorme máquina roja de Coca-Cola que habían colocado a un costado del auditorio. Allí vio al general estacionado, con el semblante ceñudo y sin sombrero, en la silla bajo el sol abrasador, mientras John Wesley, con la camisa salida por detrás, la cadera y la mejilla apoyadas contra la máquina roja, bebía una Coca-Cola. Salió de la fila, corrió hacia ellos y le arrebató la botella. Zarandeó al muchacho, le puso bien la camisa y colocó el sombrero en la cabeza del anciano. Ahora llévalo allí, dijo, señalando con un dedo rígido la puerta lateral del edificio. Por su parte, el general sentía como si un agujerito estuviera ensanchándose en su coronilla. El chico empujó la silla rápidamente por un camino, lo subió por una rampa, lo metió en el edificio, lo hizo pasar dando tumbos por la entrada del escenario y lo llevó hasta el sitio que le habían indicado. Y el general miró con cara de enfado las cabezas que parecían flotar junto a él y los ojos que se movían de un rostro a otro. Varias figuras con negras togas se acercaron y le cogieron la mano y se la estrecharon. Una negra procesión inundaba los 2 pasillos y formaba, al compás de una música majestuosa, un charco ante él. La música parecía entrar en su cabeza a través del agujerito y por un instante pensó que la procesión también trataría de entrar por allí. No sabía de qué procesión se trataba, pero había algo en ella que le resultaba familiar. Tenía que serle familiar, ya que venía a su encuentro, pero no le gustaban las procesiones negras. Cualquier procesión que viniese a su encuentro, pensó con irritación, debería tener carrozas con muchachas hermosas como las carrozas aquellas del estreno. Debía de ser algo relacionado con la historia, como esas cosas que siempre celebraban. A él le traía sin cuidado. Lo que había sucedido antaño no tenía ningún valor para un hombre que vivía ahora,
y él vivía ahora. Cuando toda la procesión desembocó en el negro charco, una figura negra comenzó a pronunciar un discurso delante de él. La figura hablaba sobre historia y el general decidió no escuchar, pero las palabras continuaron filtrándose por el agujerito de su coronilla. Oyó mencionar su propio nombre y su silla fue empujada bruscamente hacia adelante y el Boy Scout hizo una gran reverencia. Pronunciaban su nombre y el mocoso gordo hacía la reverencia. Maldito seas, trató de decir el anciano, sal de mi camino, puedo levantarme. Pero lo empujaron hacia atrás de nuevo antes de que pudiera levantarse y hacer la reverencia. Supuso que el ruido que armaban le estaba dedicado. Si había terminado su parte, no pensaba escuchar nada más. Si no hubiera sido por el agujerito en la coronilla, ninguna palabra habría llegado hasta él. Pensó en poner el dedo allí arriba, en el agujero, para taparlo, pero el agujero era un poco más ancho que su dedo y parecía hacerse más profundo. Otra toga negra había tomado el lugar de la primera, y ahora hablaba, y oyó que otra vez mencionaban su nombre, pero no hablaban de él, sino que todavía hablaban sobre la historia. Si olvidamos nuestro pasado, decía el orador, no recordaremos nuestro futuro, y para eso sería mejor no haberlo tenido. El general oía gradualmente algunas de esas palabras. Se había olvidado de la historia y no pensaba volver a recordarla. Se había olvidado del nombre y del rostro de su mujer, y del nombre y del rostro de sus hijos, o incluso de si había tenido una mujer e hijos. Y se había olvidado del nombre de los lugares, y de los mismos lugares, y de lo que allí había sucedido. El agujero en la cabeza lo irritaba sobremanera. No esperaba tener un agujero en la cabeza para este acontecimiento. Había sido la lenta música negra la que la había producido, y aunque la mayor parte de la música se había detenido fuera, todavía quedaba un poquito en el agujero, se metía cada vez más y se movía entre sus pensamientos, permitiendo que las palabras que oía llegasen a los sitios más oscuros de su cerebro. Oyó las palabras Chickamauga, Silo, Johnston, Lee, y supo que él inspiraba todas esas palabras que no le decían nada. Se preguntó si había sido general en Chickamauga o en Lee. Luego trató de verse a sí mismo y el caballo en el centro de una carroza llena de muchachas hermosas, mientras los conducían lentamente por el centro de Atlanta. En lugar de eso, las viejas palabras comenzaron a revolverse en su cabeza, como si trataran de salir de ahí y volver a la vida. El orador había terminado con esa guerra y había continuado con la siguiente, y ahora se aproximaba a otra más, y todas sus palabras, como la negra procesión, le resultaban vagamente familiares e irritantes. Había un largo dedo de música en la cabeza del general, tentando distintos puntos que eran palabras, permitiendo que les llegase un poco de luz y ayudándolas a vivir. Las palabras comenzaron a dirigirse hacia él, y el anciano dijo, «Diablos, no lo voy a tolerar», y empezó a echarse hacia atrás para apartarse de su camino. Luego vio que la figura de negro tomaba asiento y hubo un estruendo y el charco negro que había delante comenzó a hacer ruido y a fluir hacia él por ambos lados al compás de la negra y lenta música. Y él dijo, «¡Parar, carajo! No puedo hacer varias cosas a la vez». No podía protegerse de las palabras y prestar atención a la procesión al mismo tiempo, y las palabras le atacaban velozmente. Sintió que corría hacia atrás y las palabras le atacaban como fuego de mosquetes, erraban por poco, pero cada vez estaban más cerca. Dio media vuelta y empezó a correr tan rápido como pudo, pero se encontró corriendo hacia las palabras. Estaba en medio de una andanada de palabras y les hizo frente con rápidas maldiciones. Cuando la música creció en su dirección, todo el pasado se abrió ante él, surgido de la nada, y sintió que su cuerpo era acribillado en 100 lugares por agudas puñaladas de dolor, y cayó soltando una maldición a cada golpe. Vio la delgada cara de su mujer que lo observaba y enjuiciaba a través de sus gafas de montura dorada. Vio a uno de sus hijos viscos y pelados, y su madre corría hacia él con expresión angustiada. Luego una serie de lugares, Chickamauga, Shiloh, Martasville, se precipitaron hacia él como si el pasado fuera el único futuro y debiera cargar con él. De pronto vio que la negra procesión estaba casi encima. La reconoció, porque lo había perseguido toda la vida. Hizo un esfuerzo tan desesperado por ver más allá y saber qué viene después del pasado, que su mano se cerró sobre la espada hasta que la hoja tocó el hueso. Los graduados cruzaban el escenario en fila para recibir sus diplomas y dar la mano al rector. Sally Poker, que estaba casi al final, cruzó, echó una mirada al general y lo vio sentado, rígido y feroz, los ojos abiertos de par en par, y volvió de nuevo la cabeza. La alzó perceptiblemente un poco más y recibió su diploma. Una vez que todo hubo terminado y estuvo fuera del auditorio, de nuevo en el sol,
Localizó a sus parientes y esperaron juntos en un banco sombreado a que John Weasley apareciera con el anciano en su silla de ruedas. El astuto scout lo había sacado a empujones por la puerta trasera y lo había llevado a toda velocidad por un sendero de losas y ahora esperaba, con el cadáver, en la larga fila ante la máquina de Coca-Cola. Bueno, pues así termina este cuento, un encuentro tardío con el enemigo de la estupenda Flannery O'Connor. Esperamos que os haya gustado.